Desde que me convertí en refugiado político en Gran Bretaña, que estoy involucrado en causas latinoamericanas. Y Ecuador merece todo nuestro apoyo, absolutamente. No solamente porque lo que está haciendo es excelente para su pueblo, para la soberanía de la nación, para todas las injusticias, para rectificar todas las injusticias que se han cometido en contra del pueblo ecuatoriano, sino que además porque también está bajo amenaza. Y esto es muy importante para nosotros. La significancia que Gran Bretaña tiene políticamente en el apoyo a políticas de desestabilización contra nuestros países nunca deben ser desestimadas. Y el puente principal de las conexiones de influencia política de Estados Unidos en Europa es Gran Bretaña. De tal manera que el montaje, el desarrollo de una campaña de apoyo a Ecuador aquí es terriblemente importante. Tiene una importancia absolutamente central. Así que lo que yo quiero hacer hoy es, la chair me dirá si me paso en el tiempo, yo soy bastante indisciplinado en ese sentido. Quiero principalmente mostrar el contexto de las fuerzas que en el continente se están organizando, el tipo de fuerzas, instituciones, mecanismos, políticas, etcétera, que están siendo organizadas en este momento, o que están siendo organizadas en realidad desde bastante tiempo en contra de Ecuador. Lo primero que quiero señalar es lo siguiente. En el siglo XX, Estados Unidos organizó todos los golpes de Estado contra América Latina, contra Chile, invadió países como República Dominicana, participó en el derrocamiento del presidente democráticamente elegido en Brasil en 1964, participó en la creación de las dictaduras militares del Cono Sur. En otras palabras, prácticamente todo lo que quiso hacer Estados Unidos en su patio trasero lo logró en el siglo XX, con la excepción honrosa de Cuba. Y se ha pensado que en el siglo XXI esto es relativamente diferente, que Estados Unidos ya no puede lograr lo que intentó y que logró en el siglo XX. Sin embargo, esto no quiere decir que Estados Unidos no esté activo. Estados Unidos literalmente no ha parado ningún momento de organizar planes de desestabilización contra todos y cada uno de los países que se han movido en un sentido progresista en nuestra región. Y quiero señalar solamente algunas instancias de esto. No es posible con el tiempo que tengo mencionarlas todas. Primero, en el año 2002, Estados Unidos es responsable de haber organizado un golpe exitoso contra el presidente Hugo Chávez. Afortunadamente, este golpe exitoso duró solamente 47 horas. Gracias a la respuesta del pueblo venezolano, no fue posible que este golpe prosperara. En el año 2003, como consecuencia de la derrota del golpe que Estados Unidos trató de organizar, Estados Unidos organizó entonces la destrucción económica de Venezuela y lanzó con fuerzas internas de derecha una huelga sabotaje en el sector petrolero, en la industria petrolera, que duró 64 días. Prácticamente destruyó la economía venezolana. Debido a esa huelga, el nivel de pobreza de los más pobres aumentó de manera absolutamente significativa y la economía venezolana perdió aproximadamente 17 billones de dólares, casi el 30% del Producto Bruto Nacional. El hecho de que Venezuela haya logrado resistir, haya logrado superar esta situación es sencillamente gracias a la resistencia y compromiso del pueblo venezolano. En el año 2004, Estados Unidos organizó un referéndum revocatorio para deshacerse del gobierno de Chávez. Un referéndum revocatorio que organizó con apoyo del National Endowment for Democracy, que es una institución absolutamente clave en Estados Unidos, que financia todas las actividades de desestabilización en nuestro continente, que financia todas las ONGs que están en contra de nuestros gobiernos, que financia partidos políticos, periódicos, canales de televisión, partidos políticos de oposición, etc.
y en este caso específico organizó un referéndum revocatorio para lograr deshacerse del presidente Chávez, pagando muchísimo dinero, millones de dólares, a una ONG que se llama Súmate, que todavía existe en Venezuela y que fue la que recolectó las firmas para lograr este referéndum revocatorio, que afortunadamente también fue derrotado. En el año 2005 Estados Unidos aconsejó a la oposición venezolana de boicotear las elecciones parlamentarias de ese año con el objetivo deliberado de descalificar, quitarle todo el crédito a las elecciones, de tal manera de convertir esto en un base para realmente deshacerse del gobierno. Es importante señalar que 2002, 2003, 2004, 2005 son instancias en que Estados Unidos se concentra solamente en contra de Venezuela, porque no hay en ese momento, con la excepción de Cuba, otro gobierno de izquierda en el continente. Solamente después es que empiezan a llegar los gobiernos de izquierda, y tenemos que en el año 2005 Estados Unidos organiza una campaña furiosa, absolutamente furiosa, en contra de la candidatura de Evo Morales, a quien se le acusa de todos los crímenes imaginables. El primer crimen que el embajador norteamericano está constantemente señalando, en este periodo interviene directamente, de manera completamente inapropiada, violando la ley diplomática internacional de intervenir en los asuntos internos de un país soberano. El embajador norteamericano en Bolivia acusa a Evo Morales de ser un narcotraficante, literalmente todo el tiempo, y la razón, la justificación que el embajador norteamericano utiliza es decir que Evo Morales está dispuesto a defender el derecho de los campesinos a producir coca, que no es lo mismo que cocaína. Usted puede sacar plomo de la tierra, pero eso no significa que usted haga balas con el plomo. Solamente si hay un proceso deliberado de manufactura, usted convierte ese plomo en algo peligroso. De la misma manera con la coca. En el año 2006, el gobierno norteamericano comienza un proceso de desestabilización en contra del gobierno de Morales, que ya es elegido en esa época. En el año 2008, el Estado norteamericano, con fuerzas de derecha en Colombia, organiza un ataque militar en contra del territorio ecuatoriano que todo el mundo conoce, donde se atacan unas bases temporales de la FARC, donde muere el segundo en comando, que estaba buscando un compromiso de acuerdo para un acuerdo de paz en Colombia. En el año 2008 también Estados Unidos financia, alienta y apoya un movimiento de destrucción de la integridad del Estado boliviano. Hay un movimiento secesionista centrado fundamentalmente en Santa Cruz, movimiento en el cual el embajador norteamericano juega un rol absolutamente fundamental. Prácticamente casi logra la separación, casi logra la ruptura, la división del Estado boliviano. Y no hay que olvidarse que la parte de Santa Cruz del Estado boliviano, de Bolivia, es precisamente la región en donde están los grandes depósitos de gas, que es precisamente la gran riqueza que tiene en este momento el Estado boliviano para lograr sacar a su población de la pobreza. Estados Unidos además instala en ese periodo, dirigido por Donald Rumsfeld, ministro de Defensa de Estados Unidos, instala una base militar en Paraguay, una base militar que se conoce con el nombre de Estagarribía, que tiene precisamente la función de intervenir apenas la secesión en Bolivia se logre. Es decir, esta es una concepción de carácter continental. También en el año 2008 se hace un intento de golpe nuevamente, incluso un intento de asesinato en contra del presidente Hugo Chávez. Esto tampoco tiene éxito, afortunadamente. Sin embargo, en el año 2009 hay un golpe exitoso en contra del presidente Manuel Zelaya en Honduras. La importancia de esto es que Manuel Zelaya no solamente había llevado a Honduras a integrarse a los países del ALBA, primer crimen, entre comillas, que el presidente Manuel Zelaya comete, sino que además el presidente Zelaya consideró que el aeropuerto de la base militar que está en Honduras, la base militar norteamericana, era el lugar ideal, ya desarrollado, para que Honduras, que es realmente propietaria de ese territorio, de esas instalaciones, porque se hizo con dinero hondureño, los recuperara y convirtiera esa base militar en el mejor aeropuerto que Honduras nunca ha tenido.
Inmediatamente que el presidente Zelaya anuncia eso, hay un golpe de Estado, lo sacan de ahí, lo llevan a Costa Rica. Bueno, y desde entonces Honduras está sufriendo una situación terrible. En el año 2010, como todo el mundo sabe, hay un intento de golpe en contra del presidente Correa. Ya volveré a este tema rápidamente. Y finalmente, en el año 2012, hay un golpe de Estado que se llama un golpe express en contra del presidente Lugo de Paraguay. Es decir, si uno pone este contexto y uno comprende que este es el contexto de las actividades norteamericanas deliberadas, sistemáticamente organizadas, con una política de corto alcance y de largo alcance para deshacerse, desestabilizar y derrocar nuestros gobiernos, entonces se entiende perfectamente la política que se aplica en Ecuador. Y quiero moverme entonces rápidamente a esto. En mi opinión personal, el intento de golpe en contra del presidente Correa en septiembre de 2010 tenía, entre otros objetivos, asesinar al presidente. De eso, en mi opinión, no hay ninguna duda. Los estrategas norteamericanos han jugado con la idea del magnicidio, toda vez que hay un proceso político donde un individuo tiene un peso absolutamente gigante en ese proceso. Yo sospecho, y esto es tal vez una especulación, que si se hubiese asesinado al presidente Chávez en el año 2002-2003, es posible que la revolución bolivariana se hubiese terminado. Si se hubiese asesinado al presidente Morales, y hubo varios intentos, en el año 2006, 2007, 2008, es posible que el proceso boliviano hubiese tenido muchísimas dificultades para continuar. Y es posible que si el presidente Correa hubiese desaparecido en 2010, es bastante posible pensar que las fuerzas de la revolución se hubiesen fragmentado, dividido, debilitado, y es posible que esa revolución hubiese perdido ímpetus, dirección, claridad, etc. De tal manera que la función del magnicidio es una función política muy bien pensada por los estrategas norteamericanos. La organización fundamental aquí es el National Endowment for Democracy. Y así como una segunda organización importante es una organización que se llama USAID, USAID. Estas dos instituciones tienen la función de coordinar y de canalizar recursos gigantescos. Estamos hablando de millones y millones de dólares para organizar las fuerzas de derecha en nuestros países, tanto a nivel local, a nivel regional, así como a nivel continental. Se sabe, por ejemplo, que USAID estaba entregando una cantidad impresionante de recursos para lo que ellos llamaban entrenamiento de los militares y de los policías ecuatorianos. Si Estados Unidos financia actividades militares dentro de las Fuerzas Armadas de un país soberano que tiene un gobierno de izquierda, y si Estados Unidos organiza actividades de apoyo a la policía de un país que se está moviendo a la izquierda, no hay ninguna duda que el objetivo es precisamente la desestabilización. Para dar una idea de lo que estamos hablando, entre el año 2009 y 2014, para los programas militares y policiales de Estados Unidos desembolsó 113 millones de dólares solamente en Ecuador. Imagínense ustedes lo que yo puedo hacer con 50 libras, es impresionante. Yo lo sé porque soy pobre, pese a que no lo parezca. Imagínense lo que se puede hacer con 113 millones de dólares. Durante 5 años. 2009 es el momento en que Rafael Correa sale reelegido. Es en ese momento en que se intensifica inmediatamente la intervención del proceso desestabilizador norteamericano. Y en ese mismo periodo, entre el año 2009 y 2014, hay un desembolso por parte de los norteamericanos de 136 millones de dólares para lo que ellos llaman desarrollo social y económico. El desarrollo social y económico de los norteamericanos consiste en apoyar asociaciones de la sociedad civil cuya función es principalmente política, que en algún momento pueda ser utilizada. No es sorprendente, por lo tanto, que muchas de estas asociaciones que recibieron dinero del USAID, tales como por ejemplo la Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez, tales como algunas de las organizaciones que pertenecen a la CONAIE, particularmente la organización conocida como Pachacutic,
que en el momento del golpe fueron inmediatamente a apoyar al golpe. Se sabe y se ha visto, se vio la declaración que hizo la organización Pachacuti de apoyar el golpe de Estado que ocurrió en el septiembre de 2010. A mí me parece que hay una conexión directa entre la recepción de recursos por parte de una organización como USAID, como el National Endowment for Democracy, para organizaciones de la sociedad civil como estas organizaciones. Sabemos lo que es la organización de la sociedad patriótica. Estados Unidos considera que Ecuador es un problema estratégico en varios sentidos. En primer lugar, y este es por un lado una bendición, pero al mismo tiempo es una maldición. Estados Unidos no tiene mucho interés en países que no son petroleros. Eso no quiere decir que no tenga interés, pero tiene menos interés en países no petroleros que en países que son productores de petróleo. Estados Unidos está perdiendo la hegemonía energética en nuestro continente precisamente debido a la independencia y a la soberanía expresada por países como Venezuela, que es uno de los grandes productores de petróleo de la región, así como también países como Bolivia, que tiene grandes depósitos de gas, también que tiene que ver con la energía y que también tiene potencialmente una cantidad significativa de petróleo, y países, por supuesto, como Ecuador. En segundo lugar, Ecuador tiene una política exterior independiente. Ecuador comete todos los desmanes imaginables cuando se alía comercialmente con países que están fuera de la esfera de influencia norteamericana. Estados Unidos condena y rechaza y está profundamente disgustado porque Ecuador pertenece también al ALBA. Está profundamente disgustado porque Ecuador tiene una relación muy estrecha con Cuba. Está también muy indignado porque Ecuador tiene una relación también muy estrecha con Venezuela. Está también indignado porque Ecuador tiene buenas relaciones con Rusia. Está indignado porque Ecuador se está orientando comercialmente hacia China. Es decir, si uno mira la política exterior que tiene Ecuador, no hay ninguna duda que este es un problema muy serio para Estados Unidos. Ecuador es pequeño. Relativamente hablando, Ecuador es un país débil. Si uno fuera a comparar Ecuador en términos de peso comercial con un país como Venezuela, no hay ninguna duda que Venezuela tiene muchísimo peso. Y la posibilidad de que Estados Unidos pueda invadir militarmente son muy pequeñas, precisamente debido a la gran responsabilidad política que tienen nuestros dirigentes, gente como Correa, como el Movimiento País y el gobierno de la Revolución Ciudadana. De allí que es imposible pensar, y esto es lo que los norteamericanos siempre han pensado, de que nuestros gobiernos cometan errores graves que justifiquen una intervención militar. De tal manera que la única manera de justificar o organizar alguna intervención seria por parte de los Estados Unidos es logrando una desestabilización interna. La función principal de los recursos de USAID y de los recursos del National Endowment for Democracy es para lo que ellos llaman el reforzamiento y el desarrollo de la democracia verdadera en el Ecuador, como si Ecuador no la tuviera. Se trata, dicen ellos, de que en Ecuador hayan elecciones limpias. Las elecciones en Ecuador son mucho más limpias que las elecciones en Estados Unidos. Eso no hay ninguna duda. En Ecuador no es posible robar elecciones. En Estados Unidos es posible robar más de una elección. Ya ha ocurrido. De tal manera que si Estados Unidos quisiera usar esos recursos para desarrollar la limpieza de las elecciones y del desarrollo de la democracia, perfectamente podría usar esos recursos en su propia sociedad y en su propio sistema político. No tiene por qué intervenir. Además que es completamente inaceptable que intervenga de esa manera. La última información, y voy a terminar muy rápidamente, Chair, es la siguiente. No es la única, pero es una indicación de que esto no ha parado. Estados Unidos, a través del National Endowment for Democracy y de la USAID, acaba de decidir montar una institución que se llama Tanya News, que es una especie de agencia noticiosa. Esta agencia noticiosa tiene muchos recursos. Esta agencia noticiosa tiene la función de lograr un impacto mediático significativo en oposición a las políticas del presidente Correa, que se supone son tiránicas, que se supone son autocráticas, que se supone son antidemocráticas. Se trata, por lo tanto, de presentar esto como una defensa de la democracia en Ecuador, lo que es completamente falso. ¿Y qué tipo de gente está participando en esto?
Una de las personas que está participando aquí se llama Juan Carlos Calderón, conocido, alguien que difamó al presidente, que fue encontrado culpable por las cortes y los tribunales ecuatorianos, que fue multado duramente y que no fue a la cárcel gracias a la generosidad del presidente Rafael Correa, que lo perdonó y no insistió en el caso. A este individuo, la información que existe en este momento, se le va a pagar $24.000 por mes. Dios mío, ¿a quién le gustaría tener un sueldo como ese? Para decir malas cosas de la gente. $24.000 por mes para realmente montar esta empresa. Hay algunos otros ecuatorianos metidos en esta historia que también van a recibir recursos. Hay además periodistas muy conocidos a nivel continental de Colombia, de Costa Rica, que prefiero no mencionar para no complicar las cosas, pero hay uno que sí debe ser mencionado. Un individuo que se llama David Holiday está jugando un rol central en el montaje de esto que se llama Tania News, y que está creando una especie de empresa que se llama A Thousand Leaves, 1000 hojas. David Holiday es un representante muy activo, bien pagado, de un programa que existe en Estados Unidos que se llama la Open Society Foundations for Latin American Freedom, que es una organización financiada por un millonario, multimillonario, de nombre George Soros, que ese es el que financia prácticamente muchas de las actividades subversivas de gente de extrema derecha en el continente. El hecho de que David Holiday esté participando centralmente en el montaje de Tania News y que esté integrando con muy buenos salarios a gente como Juan Carlos Calderón, indica realmente la intencionalidad tanto del National Endowment for Democracy, tanto de USAID, así como del Departamento de Estado norteamericano, que están preparando nuevamente las condiciones para continuar con el proceso de desestabilización en contra de Ecuador. A todo esto hay que agregar lo siguiente, y literalmente con esto termino. Hay que agregar que existe una organización que se llama la Sociedad Interamericana de Prensa. Ecuador está siendo acusado permanentemente por la BBC, por otros medios de comunicación, de que realmente está atentando contra la libertad de expresión, precisamente porque han habido medidas muy precisas respecto de algunos medios de comunicación en Ecuador. La Sociedad Interamericana de Prensa se presenta por los medios de comunicación tradicionales como si fuera una defensora de los derechos de información. Esto es falso. La Sociedad Interamericana de Prensa es la asociación de los dueños de los medios de comunicación, que son gente riquísima, poderosísima y generalmente de extrema derecha. Esta asociación, la Sociedad Interamericana de Prensa, está integrada porque sus medios de comunicación son grandes conglomerados capitalistas que pertenecen a grandes conglomerados que son mucho más amplios, que no solamente están metidos en el medio de la comunicación, sino que están metidos en la cinematografía, en el cine, en el entretenimiento y otros negocios, el turismo, de todo. Son inmensas corporaciones, poderosísimas. Esa es la gente que realmente crea la caja de resonancia. Es decir, cuando Tania News comience a decir falsedades en contra del gobierno de Ecuador, nosotros nos imaginamos inmediatamente que la Sociedad Interamericana de Prensa va a ser la caja de resonancia dentro del continente para crear esto. A todo esto hay que agregar otras instituciones, de tal manera, y tenemos, entre otros periódicos aquí, muchos medios de comunicación. En el caso español, tenemos El País, que es realmente uno de los peores contradictores de lo que se está haciendo en América Latina. Así que, para terminar, el ataque de Chevron a Ecuador forma parte central de esta misma ofensiva. Tanto Chevron, que son los intereses centrales que se defienden, los intereses económicos de las grandes compañías multinacionales, principalmente norteamericanas, que están en juego gracias a la política de soberanía nacional y de independencia del gobierno de Ecuador, especialmente dirigido por el presidente Correa, son el problema central que esta gente quiere liquidar. De tal manera que no se trata de hacer que el gobierno de Ecuador cambie de política. El objetivo es deshacerse del gobierno de Ecuador. Por lo tanto, la defensa de Ecuador contra la Chevron forma parte de la defensa
de la estabilidad del gobierno de Ecuador. Con eso termino. Muchas gracias. Primero voy a tratar de hacer un resumen bien rápido sobre lo que es el tema legal del caso Chevron. Claro que tendríamos que hablar sobre todos los detalles que ha pasado durante 20 años de este caso, estaríamos aquí todo el día. Pues voy a tratar de ser lo más breve posible. Entonces todo esto comienza en el 93, cuando una coalición de indígenas de sucumbíos del Lago Agrio, que quedan en el noreste del Ecuador, van hacia Nueva York a abrir un caso contra lo que es Texaco, lo que fue Texaco. Entonces, desde el 93 hasta el 2003, hubo un intento de Texaco de tratar de llevar este caso hacia Ecuador. ¿Y por qué? Primeramente se dice que en Ecuador, que los daños ocurrieron en el Ecuador, entonces eso tiene que juzgar una corte ecuatoriana. Entonces durante esos años hubo unas cantidades inmensas de juicios y de ratificaciones de parte de Texaco, que las cortes ecuatorianas son transparentes, que son completamente, a veces se me da el español, capaces de pronunciarse en este juicio. Entonces, en el 2003 comienza el juicio de Texaco en el Ecuador, en Lago Agrio. Desde el 2003 hasta el 2011, cuando se da la pronunciación final, donde se dicta que Chevron tiene que, ahora Chevron, porque, perdón, Texaco ahora forma parte de Chevron, tiene que pagar, inicialmente era un monto de 8.5 mil millones de dólares. Claro que durante todo este tiempo, desde el 2003 hasta el 2011, una gran cantidad de cosas pasaron. En el 95, Texaco comenzó un proceso de renegociación con el gobierno ecuatoriano de ese entonces, que era el gobierno de Sixto Durán Valle. Y ahí Texaco se comprometió a limpiar los daños que han causado. Entonces, al comprometerse de limpiar esos daños, prácticamente aceptan que ellos fueron los culpables de aquellos daños. Pero ¿qué tipo de limpieza hicieron? Fue realmente solo poner un poco de tierra encima, y fue realmente solo algo cosmético. No fue una limpieza profunda. Entonces el gobierno del Ecuador de ese momento soltó a Chevron de cualquier litigio futuro. Entonces de ahí tenemos que desde el 2003 hasta el 2011 varias cosas cambiaron. Y una de esas principales cosas fue que en el 2006 se eligió un nuevo gobierno en el Ecuador que pudo realmente ver un poco diferente las cosas. Y una de las principales cosas, las primeras cosas que hizo el presidente Correa en el 2006 fue mismo visitar este sitio y ver realmente los destrozos que causó Chevron. Entonces, ¿qué ha sido la respuesta de Chevron? Entonces ya sabemos que la Corte ecuatoriana les encontró culpable. Desde el 2003 hacia ahora se han montado una cantidad de juicios, creo que son 18 en total, en contra del país, en diferentes áreas. La que voy a mencionar es el caso Rico, que se dio a cabo en el 2009. Ahora, la ley Rico es una ley estadounidense que se usa a favor, en contra del crimen organizado o de la mafia. Entonces, lo que está haciendo Chevron ahora es tratar de cubrir todo esto, acusando a los abogados de corrupción, acusando a los jueces de corrupción y al Estado de intromisión en las cortes independientes.
Esto es algo que se está viendo ahora muy común en varios casos de juicios entre comunidades y multinacionales. Y también en el 2009 impuso una demanda Chevron contra el Estado ecuatoriano en La Haya. Aquí hay dos puntos que pelea Chevron. El primero es que Ecuador había violado un tratado bilateral entre Estados Unidos y el Ecuador sobre temas de inversiones que se firmó en el 97. Entonces, que es 5 años después que Chevron había dejado el país. Y el otro es acusando al gobierno de corrupción y de corrupción e intromisión en el fallo. Entonces, el primer juicio ya se terminó y la Haya ha fallado a favor de Chevron, algo que el gobierno, claro, no acepta, porque este tratado militar que ya no existe, que ya paró de existir desde el 2009, perdón, no es retroceder. Entonces no es retrospectivo. Okay. Eso. Exacto. Entonces lo que estamos esperando ahora es el fallo en contra de las acusaciones de corrupción. Esto se va a llevar a cabo el 20 de febrero. Originalmente se iba a llevar a cabo en enero, pero se decidió postergar un poco el juicio, y ahora se va a llevar a cabo en Washington, de todos los lugares. Entonces podemos ver cómo se está moviendo la Haya en este respecto. A ver si tengo un punto. Solo un punto más que tengo que decirles. Debido a que Chevron salió del país, ellos ya no tenían acciones en el país. Entonces, tras el fallo en el 2011, los demandantes no pudieron recoger las acciones de Chevron, ya que no tenía nada en el país. Chevron, desde el 2003 hasta el 2011, tuvo todo el tiempo para retirar cualquier bienes del país. Entonces se pudo ver la oportunidad de tratar de recoger estos bienes internacionalmente, algo que Chevron intentó bloquear en las cortes estadounidenses. Inicialmente se dio a favor de Chevron, pero eso también fue ratificado, y ahora se ha intentado tratar de recoger lo que los demandantes demandan en cortes internacionales. Recientemente, en diciembre del año pasado, en Ontario, en Canadá, las cortes de Ontario ratificaron que los demandantes podrían tratar de recoger esas acciones de las acciones en Canadá, algo que también ahora, entonces eso ya es otro juicio donde Chevron va a tratar de impedir esto en las Cortes Supremas de Canadá. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues realmente significa tiene un simbolismo increíble, porque esto es realmente un estado pequeño del sur, y tal vez no un estado, sino un pueblo. Son gente que están luchando contra la 7ª multinacional más grande del mundo, y esto tiene repercusiones grandes en nivel mundial. Chevron es una de las multinacionales que más daño causa internacionalmente. Hay casos en Rumanía, hasta en Estados Unidos mismo. Tengo aquí un caso en Richmond, en California, donde ha contaminado las aguas dulces locales. La misma alcaldesa de Richmond visitó el Ecuador y pudo también ella misma ver el daño que ha causado Chevron en el oriente. El tipo de apoyo internacional que ha habido ha sido realmente increíble. El gobierno de la Revolución Ciudadana se ha movilizado, los ciudadanos se han movilizado, los ciudadanos internacionales. Hemos tenido un apoyo increíble de parte desde exhibiciones que se han hecho en Cuba, exhibiciones públicas, en el metro de Caracas, en la República Dominicana,
diferentes estrellas de cines, cantantes, actores, premios Nobel. Creo que una de las más recientes ha sido el compromiso de parte del Partido de Izquierda Unida de España, que se ha comprometido a llevar esto, a representar a Ecuador en la Unión Europea, para tratar de coger más apoyo a esto. Y ¿qué más les puedo decir? Pues realmente es una campaña dura. Chevron es una compañía grandísima que tiene 7 veces más unos recursos, creo que son 7 veces, el presupuesto de Chevron es 7 veces más grande que el presupuesto del Ecuador. Entonces es realmente una campaña, y se ha visto esa campaña sucia. Si uno va y escribe Chevron Ecuador, caso en Google, las primeras 3 páginas que va a encontrar son las páginas de Chevron. Y una que me causó mucha gracia, que es Amazon Post, que se ve todo bonita ahí, verde, y que no parece que lo que es, y es en sí una página de apoyo que ha creado Chevron, que se ha disfrazado como una página ambientalista. Entonces realmente tenemos una gran lucha. Esto no ha terminado. Muchos Chevron piensa que esto ya ha acabado, pero esto realmente recién comienza. Gracias. Muchas gracias, muy interesante este detallado recorrido sobre los asuntos legales de la demanda Chevron. Y tengo entendido que fue una demanda que realizaron 30.000 ecuatorianos, ¿no? Congregados en la asamblea, afectados por Texaco. Bueno, ahora acá con nosotros está Juan Arcos, que es gobernador de la provincia de Morona, Santiago, también miembro del Buró Central Alianza País y actualmente cónsul de Ecuador en el Reino Unido. Nos va a hablar de lo que antecede a esta demanda, la historia de Chevron en Ecuador, qué pasa allá, cuáles han sido los daños allá ocurridos. O sea, se va a encargar de darnos todo, la completa visión de lo que ha pasado allá. Muchas gracias, buenas tardes, disculpen el retraso, la verdad es diferente hablar en la selva que andar aquí, pero ya vamos a acoplarnos. Yo quiero agradecer a la invitación que se me ha hecho a nombre de la misión pues, que estamos representando al Estado acá, pero principalmente saludar a todos ustedes, ecuatorianos, ecuatorianas, y también las personas que están poniendo el hombro para que la verdad sea sustentada con cada uno de los detalles que vamos escuchando, vamos sumando, y que no nos dejemos engañar, porque es tan lúcido y transparente lo que se ha visto, lo que yo he visto, lo que he vivido, lo que se ha vivido y lo que nuestras comunidades están viviendo todavía, las consecuencias de esta gran irresponsabilidad de una compañía que simplemente dijo es un país nomás, es un Ecuador nomás y es Latinoamérica. Y sumado a ello dijo, no, son indígenas nomás, para colmo nunca han de reclamar. Y nunca ha de llegar un presidente como el que tenemos ahora, ni siquiera imaginaron, creo que ni nosotros tampoco. Pero algún día, y ese día llegó. Quiero compartir con ustedes, luego de este preámbulo, decirles que inicialmente en la selva, para ir de cacería, hay que prepararse, hay que soñar, hay que beber esa parte de la naturaleza que se llama el natem, o conocido como la ayahuasca. Esto ya se veía venir en esas visiones de nuestros ancestros. Pero también se veía venir las dificultades que ahora estamos palpando. A la vez, paralelo a ello, se ve venir en esos sueños esa fortaleza que cada uno de nosotros vamos sumando. De 1964 a 1990 es donde el daño más grande se ocasiona en el noreste de nuestro país. Lago Arians, conocido, llegan los americanos y les llaman Saltwater, porque vinieron del sector de un lugar agrio, pues agriaron nuestra tierra.
Y así empezó Texaco, y así le llamaron a un río grande que llega al Amazonas, se llama Lago Agrio, Aguarico, perdón. De ahí empieza la provincia de Lago Agrio, ahora en un tiempo Nueva Loja, a sentir ese agrio de las malas acciones que emprendió Texaco Chevron. Pero ya, como decía en una intervención nuestros compañeros, lo taparon así domésticamente, pero saben una cosa, encima de donde taparon construyeron viviendas, viven gente todavía. Si hacemos con algo de madera, hacemos un hueco de menos de medio metro, ahí todavía hay ese residuo de petróleo. No solo los secoyas, no solo los quichuas, los cofanes, ahora son afectados, pero inicialmente ellos fueron los primeros afectados y genéticamente destruidos. Vemos posterior de que aparentemente todo estaba solucionado por parte de Texaco y Chevron. Posterior a ello, empezamos a ver deformación genética en el pueblo indígena de estas tres comunidades, Cofanes, Secoya, Quichua, en Orellana y Sucumbíos ahora. En el pueblo indígena, en el pueblo de las nacionalidades indígenas de la Amazonía, de 1 a 10, 0.02 a lo mejor, se encontraba una deformación genética, es decir, casi nada, absolutamente nada. Pero ahora, no es que solo fueron afectados ellos, decía, porque también en nuestra nacionalidad a la que pertenezco, orgullosamente, al pueblo Shuar, también en una correlación y amplitud de las nacionalidades que viajamos de un lado a otro, nos casamos con una mujer quichua, otros con un hombre Shuar, etcétera, etcétera. Y hay una mixtura de nacionalidades. Y empezamos, ahora recién, antes de yo llegar acá, algunos nacimientos con deformaciones genéticas. Y todos nos preguntamos, a lo mejor, ¿es el agua que estamos tomando ahora? No, en absoluto. Es lo que pasó. Y coincidencialmente, si la vida es así, pues nuestro hermano Shuar es casado con una secoya. ¿Por qué se da? Y luego del análisis, esto había hecho llegar al presidente, por cierto, luego del análisis se va viendo de dónde viene nuestra compañera secoya, quiénes fueron sus padres, quién la engendró. Pues efectivamente estuvo en el sector donde Texaco hizo gran daño a estas nacionalidades. Entonces, no es que pasó en un momento nomás, ya se subsanó, estimados amigos aquí presentes. Esto va para largo. Y hay que, entre todos, verdaderamente hacer que ellos paguen el daño grande que nos han hecho a todos los ecuatorianos, porque ellos son ecuatorianos también, y ustedes también, muchos. En ese sentido, el compartir con ustedes en esta tarde, el decirles que formamos parte de esa nacionalidad, el que vamos a defender hasta con nuestra vida, pues estamos haciéndolo a voz viva en todas partes del mundo. Y en esta tarde me ha complacido compartir con ustedes de que, siendo de parte de una nacionalidad, los daños petroleros que ahora lo hicieron antes y que están afectando ahora, pues la repercusión de una nación que está surgiendo como Ecuador, pues tiene que ser en conjunto la lucha para ustedes con nosotros y mutuamente. En los próximos minutos quisiera rápidamente compartir de cómo nosotros, los de las nacionalidades indígenas, estamos apoyando totalmente a una nueva forma de explotación, y a eso también se está acusando a nuestro gobierno, al presidente de la Revolución, al gobierno de la Revolución Ciudadana, nuestro presidente Rafael Correa, que cómo es que está luchando contra esta compañía y también vamos nosotros a hacer la explotación. Pues muy claro, número uno, responsable, haciendo buen uso de la tecnología, lo cual ellos podían haberlo hecho en el tiempo que hicieron. Empecé diciendo, es que era Ecuador nomás, es que es Sudamérica nomás, indígenas nomás son. Y esa manera despectiva de decir, usaron la peor tecnología que en la vida podían haber usado ellos, a pesar de que podían haber hecho mejor. Ese es el resultado, la mala gana, el deseo de hacer el daño a un país.
quién sabe, no tenía un gobierno responsable, de hecho no tenía, porque no lucharon por ello. Ahora estamos haciéndolo. Entonces, en resumen, estimados amigos aquí presentes, es que el gobierno de ahora, y todos juntos somos parte de ello, y corresponsables, es que quiere defender la verdad, y la verdad está tan clara. Decía en Google, efectivamente, ustedes vayan a... quiero invitarles que cuando puedan ver, yo hubiese querido presentarlos acá, pero vayan a texacotoxico.org /raya videos raya punto. Ahí van a encontrar 3 videos muy importantes. Cruda verdad de nuestros hermanos secoyas, cómo vivieron esa realidad y cómo están en este momento. Entonces, yo quiero decirles a ustedes, estimados compatriotas y amigos, que además de que se está impulsando a llevar la verdad, también se está impulsando el honor de un país, el honor de nosotros todos como ecuatorianos. Una tiña y atzuta miña schwarz chambruje mash atumin warasan amig mahrume yumin sahrume. Muchas gracias. Gracias, muy interesante. ¿Qué significan esas palabras? Las últimas, pues con todo esto, yo quiero resumir que todos unidos vamos a triunfar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Doris Novoa. Me gustaría hacer una pregunta al doctor Francisco Domínguez. Quisiera saber si usted ve todo lo que ha pasado, esta lucha de más de 20 años con Chevron, en contra de Chevron. ¿Usted la ve como una muestra de impunidad o resistencia? Las compañías multinacionales se especializan en tratar de llevar a la bancarrota a países pequeños. La estrategia de Chevron es clara. Se trata de poner una presión económica gigante que da miedo. Si el Estado ecuatoriano tuviera que pagar la compensación que Chevron solicita o que exige, el Estado ecuatoriano tendría que pagar 28 billones de dólares. Significaría la bancarrota económica completa de Ecuador. Es decir, se trata de una estrategia del terror financiero y se afirma en el control, influencia que este tipo de organizaciones tiene en instituciones internacionales. Mi opinión, que se llama de resistencia o que se llama de otra manera, es secundario. Lo importante es la naturaleza del conflicto. El culpable de lo que ha ocurrido es Chevron. Ecuador no ha hecho nada. Chevron es la que ha polucionado el ambiente. Chevron es la que no ha cumplido con protocolos internacionales. Chevron está haciendo cosas que son completamente inaceptables, no solamente hace 20 años, sino que hoy día. Desde ese punto de vista, a mí me parece que, tratando de participar también de la contribución del compañero allá atrás, me parece que una buena campaña de publicidad respecto de lo que está planteado haría que Chevron tuviera bastantes dificultades para justificar a nivel mundial el aplastamiento de un gobierno tan pequeño por una acción polucionadora que Chevron mismo ha cometido. Es realmente muy difícil justificarlo a nivel internacional. Esto quiere decir que es posible considerar el apoyo muy amplio, de amplios sectores, de abogados, diputados, artistas, sindicalistas, etc. Y esta es la parte que es necesaria. Y si se lograra tener ese nivel de resonancia en Gran Bretaña y en otras partes, realmente es imposible que una lucha de David contra Goliat, 30.000 indígenas que han sufrido 20 años de un crimen contra la naturaleza atroz que ha cometido Chevron, no es justificable ni aceptable. Se trata de crear ese contexto, de tal manera que cualquier juez, en cualquier institución internacional, encuentre muy difícil dictaminar en contra de algo que es moralmente tan repugnante. Porque Chevron está acusando al Estado ecuatoriano por no cumplir un acuerdo que fue firmado mucho después de que Chevron dejó el país. ¿Qué está haciendo realmente el gobierno ecuatoriano en su defensa para tratar de quitarle competencia o desestimar la competencia que tienen los jueces de La Haya para el caso? ¿Sería usted?
Bueno, básicamente hay verdades que creo que hablan por sí solas, ¿no? Entre todos los análisis que se ha venido haciendo, el examen que se ha venido haciendo, el estudio de mucha gente a nivel mundial, quienes han respaldado, la voz que está timbrando a nivel mundial es una de las, yo diría, una de las llaves que ayudará y dará soporte al Estado para que a nivel de todo el mundo la haya, pues tome una decisión al ver que de alguna manera se está arrinconando con verdades hacia Chevron, ¿no? El Ecuador como tal, obviamente, cuando fue afectado como Estado, porque como dijo nuestro compañero, no es la lucha de Ecuador contra Chevron, y eso tenemos que tener bien claro. Nosotros, como Estado, tenemos que informar la verdad, qué es lo que está pasando, situación que encubre Chevron, porque al no saber la verdad, muchos ecuatorianos también, y a nivel mundial, pues tienen un panorama de la potencia económica que tiene y cubre hasta en los medios de comunicación, compra hasta autoridades para que de alguna manera pues oprima a un país tan pequeño como la comparación que se hace como David y Goliat, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo a nivel de Estado? Es básicamente recopilar la verdad, llevar la verdad, y es cuando el presidente tuvo que ir personalmente, porque, digamos así, la pelea no era entre el gobierno y vuelvo y repito, Chevron, era entre el sector indígena, un grupo de 30.000 indígenas encabezado por algunos juristas, hacia Chevron. Al ver el compromiso que supuestamente Ecuador no cumple, empieza Chevron porque se ve ya acosado y prácticamente casi vencido, en cierta forma, a ver a Ecuador ya como que está interviniendo, o el Estado como tal, como que está interviniendo en los procesos legales, lo cual absolutamente no es verdad. Entonces, dentro de ello, Ecuador, el Estado como tal, empieza a recopilar toda la información y la historia misma y escuchar las voces del pueblo. Entonces, el pueblo es Ecuador. Siendo así, lo que ahora nosotros como Estado hemos hecho es ir a nivel internacional e informar cuál ha sido el proceso de cada uno de los pasos que se ha dado. Es más, también como la parte judicial, cuánto daño mismo ambiental y lo que les dije hace un rato, genética también, ha hecho hacia nuestros habitantes. Entonces, yo creo que vamos caminando en un panorama donde la unidad de todo el mundo, con la verdad, Chevron tendrá que a la larga compensar, quién sabe, triplemente. Inicialmente, de lo que yo tengo mis notas acá, inicialmente la afectación iba en los 19.000 millones de dólares, monto que serviría, además, lo dispuesto por el juez, implementar un plan para la recuperación y fortalecimiento de los pueblos ancestrales, limpieza de las vías y el arrojo de los crudos que hubo. Estos son montos que después, en el caso que de hecho aspiramos que hacia allá estamos caminando, se diera un resultado positivo, pues se triplicará este monto, no para Ecuador, ojo, es para las comunidades. Chevron, nosotros le hemos denominado Europa en contra de Chevron, y ha sido una iniciativa para iniciar 2014 con una lucha frontal en contra de una gigante como es Chevron. Ahora mismo en Milán hay una marcha que están dirigiéndose al Domo de casi alrededor de 300, 400 personas. En Génova también se están concentrando. En Estocolmo, la coalición, la plataforma en contra de Chevron también en este momento se están reuniendo. En Bruselas hay una campaña de información a todos los turistas justamente en el centro de Bruselas. También tenemos una campaña en este momento de Madrid que lo lidera la Izquierda Unida. Hay un taller de información sobre qué tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que enterarnos sobre lo que está pasando con el tema Chevron. Además, en Barcelona se ha organizado otra charla y un plantón en la Plaza de Barcelona, y en Valencia, la juventud de Barcelona, ecuatorianos, españoles y toda la gente interesada en el tema también están participando. Perdona, una preguntita. ¿Estas reuniones, protestas es en contra exclusivamente de Chevron? Sí. ¿Y por qué no puede ser para el gobierno de turno de todo ese proyecto? Ya, a ver. ¿Por qué solo Chevron? Bueno,
Vamos a ver. Lo digo yo porque yo tengo conocimiento, yo soy petrolero, he trabajado en esas zonas. Ya. Excelente. Tengo conocimiento, Ya. Bueno, luego, para que usted también nos aporte, ¿no? Bueno, la campaña se llama, este inicio se llama Europa en contra de Chevron. Una iniciativa ciudadana que trata un poco de envolver a ecuatorianos o a plataformas en un inicio para poder hacer un frente inicial de lo que ya va a venir en todo el año. Esto no será fácil. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Aquí con la ayuda de Francisco y con la ayuda de otras personalidades, en el caso del exalcalde de Londres, Ken Livingstone, y algunos parlamentarios, se ha lanzado una propuesta en la cual ya los parlamentarios británicos de diferentes tiendas políticas, alrededor de 30 a 32 parlamentarios, están firmando una carta para que reconozca Chevron los daños ambientales en Ecuador. Ustedes se pueden imaginar la magnitud de una carta de parlamentarios británicos de diferentes tiendas políticas. Es un inicio interesante y hay que seguirla trabajando. Pero lo que vamos a necesitar ahí es la ayuda de toda la ciudadanía, porque todavía esa carta está abierta para que ustedes, a través de una website muy fácil, puedan ingresar y puedan solicitarle a su MP que pueda hacer la firma de esa carta. Segundo, se ha creado una coalición una coalición Amigos de Ecuador. Esta coalición está integrada por sociedad civil británica. En el caso del secretario es el señor Ken Livingstone, exalcalde de Londres. Está Francisco como cosecretario y mi persona también como cosecretario, un poco para darle tema a sociedad civil británica y también tema ecuatoriano, que esta se irá ampliando. Ahora, lo que nosotros pensamos es que tienen que ampliarse las campañas a nivel de toda Europa. Nos vamos a concentrar ciudadanos, ciudadanas, todos a realizar estas campañas a nivel de toda Europa. Ya se está hablando de una movilización, nos han dicho para el 28 de mayo, creo que la información no está clara todavía, posiblemente el 26 de mayo viajemos a Alaya para, como comunidad ecuatoriana, hacer un campamento y poder respaldar la decisión del gobierno ecuatoriano. Entonces, simplemente quería aportar con eso, Mónica, que estemos, por favor, y muchas gracias, Mónica. Mónica es directora de Prisma y tenemos el honor de tenerla aquí. Muchísimas gracias. Y con esta movilización, lo que vamos a conseguir es que ecuatorianos, inglesas, etcétera, etcétera, podamos aportar para podernos trasladar a hacer toda una campaña en cada uno de los países para podernos dirigir al Haya cuando se vaya a dar el juicio. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Mi nombre es Rizzo Villarino. Yo soy petrolero, técnico petrolero, no funcional. Sí, bueno. Estoy graduado, yo soy técnico de montajes petroleros, de redes petroleras marítimas y terrestres. He trabajado ya hace muchos años en Amazonía, tengo bastante conocimiento de lo que se está hablando, el fondo realmente. Para decir la verdad, a mí la política no me gusta, nunca he vivido de la política ni nada, simplemente de mi trabajo, y simplemente me gusta asistir a estos eventos por mirar y aprender y mirar qué es lo que se está haciendo. Yo medio de la política no me interesa, simplemente de mi trabajo y de esto, ¿no? Lo que estoy hablando. Entonces, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo en las información, hay mucha información que no es correcta, tanto del gobierno nuestro como de los de aquí. O sea, hay mucha falsedad. ¿Qué tipo de cosas? Sería interesante escuchar algunas. Mucha, de la manera de que están contra Chevron, y hay también mucha falla del gobierno, de los gobiernos en esa actualidad nuestros. Estamos en contra de unas compañías que tienen la tecnología que nosotros no la tenemos. Entonces, en base a eso, hay falta de coordinación del gobierno, los gobiernos nuestros también, que no se podría hacer, como en la actualidad hay buena tecnología y tal. Anteriormente no, era lo salvaje. Era lo salvaje. Ah, más o menos lo que estaba comentando. Sí, exactamente, sí. Bueno, creo que acá los dos tienen puntos para decir. Bueno, Francisco me pidió primero la palabra y luego Mohamed. Es verdad, las compañías tienen la tecnología,
pero eso no les da derecho a cometer los crímenes que cometen. No es la primera vez. Hay un catálogo histórico de más de 200 años de brutalidades y violaciones de los derechos humanos, de los trabajadores, del medio ambiente, que casi todas las compañías de este tipo han cometido, particularmente las petroleras, que son las más agresivas. Y la razón por la cual son capaces de salirse con la suya cuando hacen este tipo de crímenes es porque cuentan con gobiernos que aceptan y son un poco esclavos de lo que ellos exigen. Basta y es necesario que haya un gobierno que defienda la soberanía nacional para que esto pueda detenerse. Esto implica necesariamente una confrontación que es inevitable. Quiero citar solamente un ejemplo para indicar de que es posible lograr que las compañías se subordinen, pese a que ganen dinero, a los intereses de la nación, incluso invirtiendo en nuestros países. Una compañía que es la que extraía gas en Bolivia pagaba solamente un 1% por la extracción, lo que era una miseria. El gobierno boliviano de Evo Morales decidió aumentar el impuesto y lo aumentó de 1% a 85%. Y todo el mundo pensó que la compañía se iba a escapar. Incluso yo le pregunté al ministro de Energía personalmente en Bolivia, le dije, ¿no le parece, ministro, que esto es irresponsable? Después de todo, Bolivia es un país muy pobre, necesita toda la inversión extranjera y la tecnología que pueda traer. Y con esta medida que usted está tomando puede que los ahuyente. Su respuesta fue fantástica. Me dijo, sí, pensamos que se iban a ir, pero no se han ido, dijo, así que estamos discutiendo para aumentar el impuesto a 95%. La compañía todavía sigue en Bolivia. Yo creo que esa es la percepción que tenían nuestros gobiernos antes de la Revolución Ciudadana, incluso de la Revolución Bolivariana, porque antes los gobiernos justamente temían que las inversiones extranjeras se vayan y por eso no trataban de solucionar los problemas que siempre han habido. Ahorita eso está cambiando. Sí, yo creo que es importante saborear la política de otra manera. Cuando se lo hace responsablemente, una política es para servir. Transparentemente ponerse a las órdenes del pueblo, no servirse del pueblo y ser quienes ordenamos como autoridades. Por un lado. Por otro, efectivamente, recuerden cómo Ecuador era, que las transnacionales pues se llevaban el 80% y más y el Ecuador se quedaba con lo que sobraba. Ahora es al revés. Entonces quiere decir que la política sí está bien manejada ahora en el Ecuador, donde el 85% se queda con el país y el resto, si les gusta, pues seguimos. Si no, como dijo nuestro compañero, todavía siguen ahí. Entonces, yo creo que es importante, si de pronto hay información que no es verdad, pues hay niños que están naciendo deformes. Eso no es mentira. Hay familias que construyeron sus casas encima de donde ya las compañías dejaron por encima, así como que nada pasara, y parecían tierras donde se podía construir. La gente vive ahí. Al menos de Ecuador, del Lago Agrio, que yo trabajé justamente como guía naturalista en la reserva de Cuyabé, no por ese sector, visitando a los hermanos Secoya, pues vimos lo que está ahí, todo como cubierto, pero ahí están los residuos y aves que andan pues manchados sus alitas con parte del residuo del petróleo. Eso no es mentira. Si el presidente y nosotros como Estado estamos prácticamente ante el mundo diciendo lo que está pasando, la verdad, eso está sucediendo. De que sí, efectivamente en el tiempo aquel también tenían que parecer un Rafael Correa para decir las cosas no funcionan así y ustedes no se van de aquí antes de pagar, efectivamente, pero en el proceso el factor número uno, la persona, hablemos así, o la compañía, claramente Chevron, inicia creando el daño y con una historia bien larga. Lo hace en México, lo hace en el mismo Estados Unidos, lo está haciendo en el mundo, y se topó con un país que a lo mejor nunca iba a hablar, nunca iba a hacer a viva voz lo que estamos haciendo, y ahora sí que se topó seriamente. Entonces hay verdades. Desde Ecuador no podemos exagerar una coma, una sola palabra. Las evidencias están ahí, y creo que nuestro compañero que ha trabajado en las compañías petroleras pues sabe muy bien que hay tras las cortinas, pero también
en tiempo decía, ahora nosotros vamos a proceder, vamos a continuar con la explotación petrolera, pero responsable, actuando y defendiendo lo que es el primero, los que viven ahí se beneficien. Y eso está pasando. Ustedes vayan a ver Ecuador ahora. Tenemos comunidades del milenio. De ahí a unos cuantos kilómetros está una compañía petrolera, ahora ecuatoriana de Petroecuador. Vayan a ver la vivienda. Ahora el pueblo indígena, nosotros pedimos, esas comunidades también haya en las nuestras, de la parte norte, de la parte sur. Entonces, todo esto se está transformando, y esa transformación ha hecho que todos los ecuatorianos nos vayamos sumando indistintamente qué partido político sea. Créanme, a la línea del gobierno, hablando políticamente, se están sumando mucha gente que inicialmente no estaban de acuerdo, porque pensaban que iba a ser otro gobierno más. No, señor, se equivocaron. Los 7 años que celebramos hace una semana transformó a mucha gente. Esas personas que estuvieron involucradas en ciertos aspectos políticos en contra del gobierno, con su capacidad, ahora dicen, saben, yo quiero apoyar a este gobierno, quiero ser parte de esta revolución. Creo que el estar aquí nos hace parte de ella. Es cierto, sabemos que esta no es una demanda directamente del gobierno ecuatoriano a una transnacional. Sin embargo, sabemos que estamos en una pelea franca y directa con ellos. ¿Cómo ve usted dentro del bloque sudamericano, lo que es UNASUR, ALBA, el apoyo, el respaldo que se va a dar? ¿Usted puede mirar que se vayan juntando países para respaldar al respecto de esto? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, un poco saliendo un poco del tema también, ¿cómo ve justamente dentro de este contexto sudamericano las fuerzas como están ahora, después obviamente de la partida del comandante Chávez, la nueva elección de la presidenta en Chile, pues ahora se aproximan elecciones también en Bolivia, si no me equivoco? ¿Y cómo ve usted las fichas, cómo se han movido, cómo va estos vientos progresistas en Latinoamérica? Eso nada más quería preguntar. No más. Bueno, vamos a tratar de ser un poco telegráfico porque es muy buena pregunta, o muy buenas preguntas en todo caso. Desde el punto de vista estratégico, la compañía Chevron tiene que ganar rápido. Es lo único que puede funcionar. Si logra triunfar rápidamente, es posible que entonces se salga con la suya. Pero dado que ya el asunto se está prolongando y que han habido aceptaciones de las quejas y de la gente misma, de los 30.000, y que este asunto se está complicando desde ese punto de vista, es imposible realmente, creo yo, que Chevron gane rápido. Y la importancia que tiene el ganar rápido es la siguiente. La importancia que tiene es que Chevron tiene que invertir en otros países también. Y otros países van a sacar conclusiones respecto de las inversiones posibles que Chevron quiera hacer. Y si este precedente se sienta, es realmente improbable que Chevron tenga éxito en invertir en otros sitios. De allí que es importante que el triunfo sea rápido. El solo hecho de que se esté demorando es una indicación de las dificultades que tiene. Y encima de eso, si se le monta una campaña mundial, como la que el pueblo ecuatoriano está montando, con una defensa excelente, en mi opinión, de la línea política del gobierno ecuatoriano, a esto se le va a complicar muchísimo. En ese sentido, se puede contar casi con absoluta seguridad del apoyo de los países de América Latina, incluso países como México y Colombia, que no son necesariamente progresistas, o que no, por lo menos no tienen gobiernos progresistas, que son también de alguna manera países petroleros. Ellos tienen las mismas consideraciones estratégicas que tiene en este momento Ecuador. Si Chevron se sale con la suya en Ecuador, se va a salir con la suya en Colombia y se va a salir con la suya en México y en otros sitios, de tal manera que en ese sentido es bastante complicado para Chevron no ganar rápido. Yo creo que se puede contar con absoluta seguridad con el apoyo de UNASUR y particularmente de CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que es la organización recientemente creada en Caracas hace un par de años, que incluye todos los países de América Latina, incluso los del Caribe, y que excluye específicamente a Estados Unidos y Canadá, y que sin duda va a actuar de los hechos como el sustituto de la OEA, lo que significa que nosotros, países latinoamericanos, tenemos una instancia
un foro absolutamente fantástico, aparte de UNASUR, que realmente va a rehusar. No me cabe ninguna duda que hay que esperar un apoyo contundente. Lo que pasa es que en este momento el terreno legal es un poco confuso para que los países hagan declaraciones, pero tan pronto como esta parte del territorio se aclare, yo creo que es muy fácil conseguir ese apoyo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y también lo más telegráficamente que se pueda, con la muerte lamentable para todo el proceso latinoamericano de Hugo Chávez, se pensó, no solamente gente de la izquierda, sino particularmente la derecha, donde se regocijaron, pensaron que esto llegaba solamente hasta aquí. Bueno, el triunfo de Maduro, el triunfo de los chavistas en las elecciones municipales de hace poco, muestran contundentemente que el chavismo puede continuar existiendo sin Chávez. En las alcaldías los chavistas consiguieron el 76% de las alcaldías, con una votación absolutamente fantástica. La derecha está muy desorganizada en este momento, prácticamente sin política en la región. Desde el punto de vista de las posibilidades del continente, bueno, Estados Unidos se está convirtiendo cada vez más en un espectador. Por ejemplo, es impresionante, independientemente de lo que cualquiera de nosotros piense, pero es impresionante el hecho de que haya un proceso de paz en Colombia, donde Estados Unidos no está participando. Está participando el gobierno de Colombia, están participando otros actores, las conversaciones se hacen en La Habana. Uno de los auspiciadores del proceso de paz es Cuba, un segundo auspiciador de los procesos de paz es Venezuela y un tercer auspiciador del proceso de paz es Noruega. La verdad es que no me explico muy bien por qué Noruega está metido ahí, pero está. Es decir, el hecho de que haya un proceso de independencia para resolver los problemas internos de América Latina es una indicación clara. Se esperaba que luego de los disturbios en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff perdiera prácticamente todo, bajó 26 puntos durante ese periodo, ya se está recuperando, y una de las primeras manifestaciones de la recuperación electoral de Dilma Rousseff fue que trajo médicos cubanos a las áreas pobres del nordeste de Brasil. Yo estaba en Brasil cuando llegaron los primeros médicos cubanos. Solamente por el hecho de haber traído los médicos cubanos, ese día la posición electoral, la tasa de aprobación de Dilma Rousseff subió 6 puntos, ese día. Y han seguido llegando más médicos, y ella tenía un 26%, está en este momento en un 43%. El principal representante de la oposición en Brasil, Aécio Neves, que es un tipo de derecha del PSDB, que es el partido tradicional de la derecha brasileña, durante el periodo de las dificultades de Dilma Rousseff subió en las tasas de aprobación de un 14% solamente a un 17%, y eso es todo lo que tiene. Si vemos nuevamente lo que ha ocurrido en Chile, se esperaba que Bachelet no tuviera muchas posibilidades, sin embargo sacó una votación de un 62%. Es la primera vez que la derecha chilena saca menos del 45% desde la derrota de Pinochet en 1988 en octubre. Eso significa que Bachelet tiene mayoría además en el Parlamento, en el Congreso, tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en las gobernaciones y tiene mayoría en las municipalidades. Está en las mejores condiciones para legislar cambios significativos. Y los cambios que ella ha prometido son los siguientes. Primero, eliminación y abrogación de la Constitución de Pinochet a través de un referéndum. Segundo, una reforma tributaria profunda, donde los ricos paguen más y los pobres paguen menos, porque es un escándalo lo poco que pagan los ricos en Chile, que son muy ricos. Y además ha comprometido y ya está financiado en los costos, prometido educación primaria, secundaria y universitaria universal y gratuita. Estos son cambios que en el contexto chileno, un país tan conservador como Chile, son prácticamente revolucionarios. Evo Morales tiene una aprobación de aproximadamente el 65%, la elección presidencial en Uruguay que viene este año, garantizada que gana el Frente Amplio sin ningún problema. La elección en octubre en Brasil va a ganar la Dilma Rousseff absolutamente sin ninguna dificultad. Prácticamente no hay ninguna posibilidad. En El Salvador está también garantizado. El Frente Sandinista empieza este año con una tasa de aprobación del 65%. Para decirlo rápidamente y resumir,
La derecha latinoamericana no está en condiciones de conseguir más del 30 y tantos %, excepto si nosotros cometemos errores. Y dado que hay un proceso de integración regional tan interesante que nos ha permitido eliminar y erradicar el analfabetismo, por ejemplo, erradicar los niveles de pobreza extrema. En 2004, América Latina tenía un nivel de pobreza del 44%. Hoy día, gracias a políticas progresistas de gobiernos como el de Correa, como el de, etcétera, en Venezuela y otros países, el nivel de pobreza en América Latina en este momento es el 28% y está bajando. Es decir, ha habido una mejora absolutamente significativa. La afirmación, voy a terminar pronto, la afirmación de la soberanía nacional a nivel nacional, así como a nivel continental, es extraordinaria, y lo más importante de todo, la presencia norteamericana está siendo erradicada de manera sistemática de todos nuestros países. Mientras más rápido, tanto mejor. La precondición para la felicidad de América Latina es que los norteamericanos vuelvan a su país. Ya. Sí, claro. Sí. Bueno, mi nombre es... Perdón. ¿Y los ingleses también, no? Todos los gringos que nos hacen daño, sí. ¿Y qué hacemos aquí nosotros? Somos gringos. Disculpa. Nosotros no tenemos ninguna dificultad que los ingleses vivan en nuestros países. Hay comunidades británicas en Gales, en la Patagonia. Nosotros tenemos una comunidad alemana, tenemos comunidades españolas en Chile, hay comunidades alemanas en Venezuela, hay ingleses en todas partes, hay norteamericanos en México. Nosotros no tenemos ninguna dificultad que ellos vengan. Y por lo tanto nosotros tenemos todo el derecho a venir aquí. Además nosotros venimos aquí a trabajar. Nosotros venimos a mejorar la economía, venimos a enriquecer la cultura, incluso a enriquecer la comida. Tenemos todo el derecho de estar aquí. Es imposible que un país como Ecuador venga a explotar a Gran Bretaña, porque eso jamás va a ocurrir. Pero Gran Bretaña sí que puede explotar a Ecuador. De eso se trata. Muy difícil moderar así porque yo misma yo me entusiasmo. Ese es el problema. Bueno, tenemos otras dos intervenciones. Sí, mi nombre es Rosa Ravelo. Bueno, soy ecuatoriana. Perdona. ¿No? Entonces tenemos Le paso la palabra. primero tú, sí, y luego tú. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Belén. Yo quisiera saber, en caso de ganar el juicio en favor de Ecuador, ¿existe ya un proyecto de remediación y cómo se supervisaría si en caso de existir ya? De hecho, dentro de las organizaciones ahora hay una muy buena relación con el sector indígena y gobierno, en el que dentro del Plan Nacional del Buen Vivir se está ejecutando para cada uno de los sectores, sea indígena, sea mestizo, o los Andes, Costa, Sierra o Oriente. En caso de que esto se diera, obviamente, dentro del plan de buen vivir, que están dentro de los ejes de la Revolución Ciudadana también, estaríamos pues listos y dispuestos, pero mientras tanto no podemos adelantarnos aspiramos todos de que así se dé y vamos a luchar por ello, pero no podemos adelantarnos y decir muy bien, ya contamos con tantos millones, ahora sí. Ese tipo de ilusiones no lo hace este gobierno, y creo que es la manera más responsable de esperar prudentemente. En cuanto se diera, pues sentarse con las organizaciones, quienes están inmersos en quienes estaban luchando, porque recordemos, no es Ecuador, o sea, nos sumamos a Ecuador porque nuestras nacionalidades están luchando. Entonces, luego que se dé, pues tendremos que ayudar a una buena administración que se diera así, y obviamente acciones sustentables para ellos, porque ya no hay el paternalismo, no queremos caer en ello. Bueno, mi nombre es Rosa Ravelo, soy ecuatoriana. Mi pregunta es un poco futurista, ¿no? En este caso es, si ganamos un juicio a Texaco, que ahora realmente es Chevron, ¿creen que ellos nos cumplirán o solamente limpiarán como lo han hecho antes? El juez va a dictaminar y tiene que cumplir lo que el juez dictamine.
Y me gusta cuando dice si ganamos, no vamos a decir cuando ganemos. ¿Sí? Entonces el juez tiene que dictaminar si tiene que cumplir, caso contrario pues entiendo dentro de las leyes tienen que ellos cumplir o cumplir, no hay otra respuesta para ello. Disculpe, perdón, me voy a dar un turno para ampliar esa pregunta. Precisamente estaba pensando, Chevron debe cumplir, pero en el 2011 ya tenía la sanción de que tenía que pagar 9.500 millones de dólares. Tenía 15 días para cumplir y para pedir también disculpas en público. Desconoció la sentencia y no obstante, y por ello se le duplicó la carga. Entonces, por eso sí, encuentro con más sentido. Sí, efectivamente, tenía en mis notas, tenía 15 días, luego es que se duplica, ¿no? Sale como 19 millones de dólares en los que está en el proceso, ¿no? Entonces, reitero, si ellos incumplen, esto se va acumulando y obviamente, como decía nuestro compañero, mientras, si a ellos les conviene mañana, ojalá, terminar esta historia, porque mientras más se alarga, es más agonizante para ellos y mucho más beneficioso para nosotros. ¿Puedo terminar? ¿Puedes terminar? No sé, como ciudadana o como persona, ¿no?, que vive en el mundo, me gustaría que en este tipo de campaña pues expresáramos un poco también más el medio ambiente, ¿no?, porque es al que nos referimos, porque si no lo cuidamos se va a producir lo que se ha producido en nuestra Amazonía. Lamentablemente pues no todos tenemos los recursos para apoyar a las comunidades indígenas de nuestro Ecuador, pero sí desde aquí, no sé, enviarles un abrazo eterno de todos los inmigrantes que estamos fuera, que estamos con ellos, que vamos a la lucha. Bueno, espera, Elia, que tú tuviste tu turno, sí, tú primero, luego Guillermo. Muy buenas tardes, mi nombre es Mary Bruán. Yo más bien pregunta no tengo, lo que sí es el agradecimiento a todos vosotros y también un poco pues mi pensamiento, ¿no?, que para todos es innegable y no podemos ser ciegos a la realidad que está viviendo nuestro país, que están viviendo nuestros indígenas, las graves consecuencias que ha causado esta compañía con sus malas prácticas. Eso se lo está viendo en YouTube, se lo está viendo en Internet, se lo ve, o sea, la campaña que ha emprendido el presidente en contra de Chevron. Yo creo que todos no solo los ecuatorianos, sino todos los latinos o toda América Latina debe unirse. Debemos hacer puño, ¿no?, y incluirnos para apoyar toda la sociedad, apoyar a la campaña, ¿no? También en el tema legal, el daño ya está causado, o sea, el daño ya está hecho, porque nuestros indígenas, las malformaciones que ha dejado todo este proceso, todo Chevron ha dejado, no lo podemos curar con muchos millones que nos den, o sea, es que, no sé, yo creo que aquí la campaña es más bien de lucha contra Chevron, o sea, hacer ver al mundo entero qué está haciendo Chevron y qué sigue haciendo, no solo en América Latina, porque tiene, según entendido, tiene muchas más empresas trabajando alrededor de todo el mundo. Eso y nada más, y muchas gracias. Y eso, el tema legal, perdón, el tema legal yo creo que es muy amplio, porque claro, nuestras leyes en Ecuador son nuestras leyes, ¿no?, que nos tenemos que acoger a ellas. Luego este caso no sé si lo lleva el derecho internacional, que lo lleva el ALBA, ¿no? Y entonces, claro, nosotros ahí hay muchas preguntas que he escuchado aquí que se quedan un poco así, ¿no? Pero es el tema legal que necesitaría un amplio análisis jurisprudencial, supongo, en este tema, para poder entrar ahí y decir, bueno, sí. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, tenemos 3 personas más que quieren preguntar por... Disculpe, Guillermo y Paolo. Y Paolo, lo siento, ella estaba esperando mucho antes. A ver. Buenas tardes.
Mi pregunta es para el compañero Francisco Domínguez. Continuando con la intromisión de Estados Unidos a nuestros países latinoamericanos, llevándose las riquezas, dejando mucha miseria en nuestros pueblos, destrucciones. Bueno, yo he podido observar en la prensa últimamente que nuestro gobierno, Rafael Correa, visitará y está con todo el apoyo a Palestina. Yo quisiera saber si esto va a repercutir a nuestro Ecuador, al gobierno ecuatoriano, como usted sabe, ¿no? Como usted ha explicado que Estados Unidos siempre está atentando con la vida de nuestros presidentes latinoamericanos que tienen una ideología diferente de izquierda, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Si usted cree que esto podría repercutir de alguna manera en nuestro país o tal vez globalmente. Esa es mi pregunta, gracias. Francisco. La causa palestina es una causa que tiene, concita muchísima solidaridad en los gobiernos de izquierda en América Latina. Y el impacto positivo que esto tiene es enorme. No es solamente Ecuador que apoya a Palestina, el movimiento de los no alineados, que tiene más de 77, 80 países, apoya públicamente, hace declaraciones regulares. Las cumbres de África constantemente están sacando declaraciones también en el mismo sentido. América Latina tiene también posiciones de apoyo al respecto y las consecuencias son insignificantes, lamentablemente, en dos sentidos. En primer lugar, Estados Unidos no tiene muchas posibilidades de utilizar Palestina para atacarnos en ese sentido, por lo tanto no tiene grandes repercusiones, pero lamentablemente, pese al apoyo abrumador que Palestina tiene en el mundo y pese a la cantidad enorme de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Estados Unidos y Israel sencillamente se la meten en buena parte y hacen lo que quieren. Así que yo no me preocuparía mucho y me alegro mucho de que el gobierno de Ecuador tenga esta posición de apoyo internacionalista a un pueblo que está siendo oprimido con tanta ferocidad y por tanto tiempo. Bueno, Paul y luego Guillermo. Bueno, yo solo quería complementar un poco el tema al respecto de que se habla de la Unión Europea. Justamente en estos momentos existe un equipo negociador de Ecuador que está negociando un acuerdo de libre comercio, de tratado de libre comercio con la Unión Europea. Pero mucha gente se preguntará, ¿y cómo es eso, no? Tratados de libre comercio cuando Ecuador frontalmente ha decidido asumir una posición soberana, no solo en el tema comercial, sino en muchos frentes. Pero hay que recordar que, por ejemplo, estas negociaciones de Ecuador hace 2 años, se empezó a negociar Perú, Colombia y Ecuador. Y Ecuador se levantó de la mesa de negociación hace 2 años porque justamente las condiciones que se querían imponer desde la Unión Europea no eran favorables para nuestro país. Ahora se han retomado las negociaciones, pero son negociaciones que están basadas no en un tratado de libre comercio típico, modelo típico neoliberal, sino bajo condiciones que van obviamente en favor de nuestra economía, de nuestro plan de desarrollo y obviamente el cambio de la matriz productiva que busca Ecuador ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado incluso con la noticia que está en la prensa que podemos ver por ahí que Ecuador está negociando un tratado de libre comercio con la Unión Europea y nos podemos asustar, pero tenemos que ver un poquito más allá cuáles son las condiciones de esas negociaciones y obviamente son condiciones soberanas, ¿no? Eso nomás para acotar con el tema de la Unión Europea. Sí, no es una pregunta, sino felicitar a los panelistas aquí y a ti también, Alicia, por esa forma que están llevando la charla. Aquellos que están presentes aquí, una pequeña anotación que he estado investigando en estos momentos y como se comunica, el juicio se empezó en 1993, la demanda contra Texaco en Estados Unidos, es verdad, y luego ellos pidieron que se lleve a Ecuador, porque supuestamente quizás en Ecuador ellos podían hacer y deshacer con nuestras cortes en este caso. En este juicio que se ganó en Ecuador, pedido por Chevron, que es actualmente, se llegó a comprobar de que Texaco Chevron contaminó 500.000 hectáreas con 330 pozos, 880 fosas con desechos tóxicos y que se afectó a 30.000 personas. En sí, todo esto ha sucedido en algo que realmente no creo que solo al gobierno, porque está de turno, sino los gobiernos anteriores
realmente tuvieron que poner énfasis en esto, en luchar por nuestras comunidades indígenas, por nuestra gente que no tienen quien ayude en esta forma. Si recordamos, son casi 30 años que viene esto en la Amazonía, operándose, y donde Texaco derramó 16.8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, virtió otros 18.5 mil millones de galones de aguas tóxicas en el suelo y en los ríos, y que al aire 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemó. O sea, entonces realmente esto yo creo que es base justificable para que nosotros los ecuatorianos pongamos énfasis en todos luchar con una sola camiseta para que estas grandes transnacionales realmente no hagan y deshagan en los países pobres, o quizás como ellos lo llaman tercermundistas, esto que donde no vamos a tener quien nos defienda, pero nosotros mismos podemos defendernos con buenas leyes, con buenos gobiernos, que gracias a Dios hemos sido bendecidos. 7 años de revolución, tenemos un buen gobierno, aunque algunos ecuatorianos mismos seguimos cegados todavía, no despertamos de las falias que siguen haciendo los gobiernos anteriores, que todavía nos siguen inculcando para que derrotemos gobiernos o para que quizás sigamos cambiando las leyes. Muchísimas gracias. Esto es un ejemplo realmente de que todos vamos con una sola camiseta y una sola voz, que es justicia para Ecuador y todos contra Chevron. Gracias. Una pregunta, quisiera como ecuatoriano, me hago una pregunta, ¿qué compañía petrolera sería la ideal para que continúen los trabajos de nuestro país? Ahorita estamos con Petroecuador, quien es tranquilamente, o sea, no necesitamos compañía, es lo que el presidente recuerda. Tenemos nuestras compañías, tenemos nuestra capacidad, tenemos nuestros profesionales y tenemos ya Petroecuador como tal, quien asume toda esta responsabilidad y lo está haciendo excelentemente bien hasta el momento. Muchas compañías hemos tenido que decirles gracias porque no les gustó la condición a algunos del 80-20. Entonces, mira, si Ecuador, las vías que tenemos ahora, los hospitales que tenemos, las escuelas que tenemos, es porque ese porcentaje que nunca tuvimos ahora se está revirtiendo en inversiones en el Ecuador. Y teniendo una empresa estatal que como es Petroecuador, creo que no estaríamos más que de pronto siendo apoyados colateralmente, pero estatalmente asumimos nosotros como responsables que tenemos ya ahora en funciones. Al tener yo conocimiento de esto de explotación de petróleo, pienso que Petroecuador no tiene la maquinaria suficiente para poder llevar a cabo esto. Vamos a regresar otra vez a lo que ahora echamos a Chevron con Petroecuador. Vamos atrás. Yo diría no tenemos maquinaria. Yo diría que no, pero de hecho como dije, el apoyo a nivel internacional se va a tener, pero la responsabilidad la vamos a manejar nosotros como Ecuador, ¿no? Ahora, el tema petrolero y minero y todos los que se vienen, obviamente no tenemos toda esa capacidad, pero está bajo nuestros ojos, bajo nuestra vigilancia. Por ejemplo, la empresa china que está en Morona, Santiago, justamente en la explotación de cobre, está bajo nuestra vigilancia. Personalmente vengo de esa provincia, he sido que cada semana ver cómo están avanzando, respetando el ambiente, ¿no? El término medio ambiente ya no es medio ambiente porque es un ambiente completo, así que el término de respetar al ambiente es primordial. Decía nuestra compañera Rosita que es importante salvar el medio ambiente, pero ¿quiénes viven en ese ambiente? El presidente sí ha sido bien enfático. Primero, a mí me interesa la vida íntegra del ser humano. No podemos, y muchos se oponen, ¿no? Como decía César, que no quieren que se explote, que no se haga. Oigan, y nuestra gente sigue muriendo de hambre. No podemos seguir sentados encima de la mina de oro o las minas que tenemos y la gente muriendo de hambre con escuelas baratas, con mediocres, etcétera, etcétera. Entonces, a esa explotación que los chinos están en nuestro país está bajo la constante vigilancia de los técnicos ecuatorianos y de las autoridades también. Un mínimo desaire que se diera y respetando al ambiente. Gracias, hasta aquí no. Y eso está hasta firmado. El momento que respetemos dentro del proceso del contrato que dice y respetar al ambiente, muchas gracias, no importa cómo que, gracias, hasta aquí nomás, ustedes incumplieron. Entonces tenemos
como se dice vulgarmente, el sartén por las manos. Claro, pero en todo caso, yo, o sea, no entiendo. Es lo mismo un chino que iraní, que cualquier otro sitio extranjero fuera de nuestra tierra. Da igual, si nosotros vamos a poder controlar, podemos controlar a los americanos también, o a los ingleses, o a los españoles, chinos o árabes, de donde fuese. Ya, sí, puede darse eso, puede darse el caso, pero claro, el tema específico es que hicieron un gran daño al ambiente de nuestro país. No estuvo la Revolución Ciudadana, pero ahora claro, la estamos asumiendo como tal. Pueden, si la tecnología no tenemos en Ecuador y estamos asumiéndola con las transnacionales, pero bajo nuestras cláusulas, si cabe el término, pues si quieren, así bien, si no, no ha pasado nada. Entonces creo que estamos siendo responsables en eso y eso se está plasmando.